laicos y un sacerdote. Voy a presentarle a todas las personas que están por acá para que no me digan que yo no presento. Allá tenemos de camisa vino, elegante, un porte de locutor, a mi querido Edgardo Soto. Buenas, saludos, bendiciones. Por supuesto, tras cabina y también en cámara, Tomás Solís va a estar por acá con nosotros. Tomás, no sé si te pones por ahí, que te vean la gente, que te escuchen, no sé. Y aquí su fiel servidora de todos los días, cada día, y Dalina Brooks. ¿A quién tenemos de invitado? Déjenme sacar la batería. Oh, tantas páginas así de linda. Hiciste una investigación larga. Vale, no eche el ojo para acá. Una persona que conocemos su rostro, pocos conocen su trayectoria. El presbítero, el inigualable, el padre más chévere de la diócesis de Colón, Cunayala, el padre Luis Martínez. Que dicho sea de paso, quiero que sepan que nació el 28 de agosto de 1983. Yo que sí lo investigamos. Sí. Ya me di cuenta. Pero eso no me intimida, si crees. Falta más. Hijo de Cándida Sánchez y Alberto Martínez. Detrás de su ministerio hay una historia muy interesante de esfuerzo, fe y un encuentro con el Señor que cambió el rumbo de su vida. Ustedes descubrirán por qué yo lo digo más adelante, ¿no? Así que con ese preámbulo, hasta que se llama Así que bienvenidos a su podcast 3 laicos y un sacerdote, Edgardo. Así mismo es, Idrina. La verdad que estamos muy contentos, Padre Luis, por aceptar esta invitación. Después de ver desde Freddy, me imagino que se entusiasmó. Digo, déjame, yo voy con ustedes. Pero acá hacemos una investigación amplia, así estilo Vatican News. Así Vatican News. Son las informaciones de la diócesis. Así que tenemos una serie de preguntas, conversaciones. Hemos investigado así, como dice, metiéndonos por ahí, preguntando aquí, allá y allá. Cuéntenos algo del Padre Luis, cuéntenos cosas por acá y demás. Y la verdad estamos muy contentos, Padre, por aceptar esa invitación. Y pues bueno, vamos a ponerlo a disposición en manos de Dios e iniciar este podcast como Dios manda. Pero vamos a comenzar a hacer preguntas que de repente las personas no conocen de usted. O sea, se conocen al Padre Luis, sí, pero ya usted tiene casi 11 años de ser presbítero, ¿cierto? En camino tiene 10, ¿no? 10, va para los 11, pero aparte de eso hay una historia también detrás, ¿no? Su formación, su niñez, su adolescencia, y así vamos poco a poco. Yo no me voy a adelantar, así que voy a darle la palabra a Idelina, que ya la que tiene como que las preguntas ahí en salsa. No sé si Tomás quiere decir antes algo de arranquear con las preguntas. Conste, no hace frío todavía y el padre se está haciendo así. Es que vio ahí, algo salió. Se filtró ahí. Con el frío también relacionado. Por lo menos tenemos el play. Bueno, padre, así arrancando desde su niñez, yo creo que muchas personas pensarán que usted tenía esa vocación de sacerdocio desde niño. Pero yo quiero preguntarle cómo fue esa niñez que usted tuvo con su familia, porque aquí ya nos mencionaron, sus padres nos contaron. Ni la verdad, Elena, el padre no era travieso. No era travieso. Ahí podemos hablar y decir que el padre no se portaba mal, no hacía travesura ni nada de eso. Eso sí ya nos lo confirmaron. Ya nos confirmaron, era bien portado. Ay, Rita, ¿alguna travesura hizo que no le contó a la mamá o al papá? Podría ser. Bueno, llega el día, padre, aprovecha el podcast y dice, mamá y papá, tal cosa, esto fue lo que hice. Ahora si se acordamos a ver qué dice el padre. No, mira, de repente pues mi niñez fue bastante, bueno, de lo que me acuerdo, ¿no? No me puedo acordar de tan pequeño, pero ya de cuando tuve uso de razón, me acuerdo pues que mi familia pues es una familia muy recta, ¿no? Muy recta en disciplina, en vivir las cosas como deben, y pues siempre nos corregían lo que estaba mal, ¿no? Lo que estaba mal,
y pues crecí en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente de que cuando los adultos hablan, los niños no están. Así que eso de acostarse temprano, de salir a jugar en las tardes, y pues así la viví. Realmente fue una niñez muy bonita, que a veces la añoro. Quisiera volver. Yo también, padre. Quisiera volver otra vez a esa época de niño, donde pues solamente pensabas en qué será comer, Jugar, estudiar. y más nada, ¿no? Sí, pero fue una niñez muy bonita. Realmente pues doy gracias a mis padres, pues que fueron mis verdaderos formadores dentro de mi hogar. Muy bien, bueno, por ahí hay un detalle que nos contaron. Sí, no sé si ya producción lo tendrá listo, por ahí nuestro hermano Tomás. Vamos a ver un pequeño video. Mira, porque el padre mira así, mira como que, ¿qué pasó aquí? Es que puedes sorprenderme como te voy a decir. Miren, por ahí hay una canción que le fascinaba mucho a mi sobrinita que decía: no me voy a bañar, no me voy a bañar. Ah, ya. Vamos a Ustedes escucharán por qué yo menciono eso. Producción, si tienen Bueno, el la video, por travesura favor, era algo corre el sencillo video. que le sufría como de frío, que no se quería bañar en la mañana cuando estaba en la escuela, que casi eso es de todo niño, pero bueno, él, pues, como le estoy diciendo que es un niño obediente, él obedecía que había que bañarse, pero era lo único que no le gustaba cuando se baña, para bañarse el niño, pues. Pero lo demás, como le estoy diciendo, nosotros no tenemos nada de decir que no se portó mal criado. Mire que hasta la fecha él es ya una persona ya adulta y nos habla con respeto y siempre nos respeta y nos apoya en lo que nos puede, pues. Pero no le gustaba bañarse al padre. ¡Padre, No es que no me gustaba bañar. Hay que aclarar algo. Es que Alberto va a decir, Alberto va a No es decir. que no me gustaba bañar. Recuerda que los sábados, cuando tú estás en tu casa, tú quieres estar como... Porque, o sea, ibas de lunes a viernes a la escuela y tenías que levantarte tempranito y el agua fría. Eso, lo que ¿sabes? Ok. Entonces, llegaba los sábados y los sábados uno quería estar como un poquito más relax hasta bañarse más tarde. Pero en mi casa era imposible eso, porque te tenías que bañar temprano, porque Exacto. todos los días te bañabas Te bañabas temprano. Entonces, hubo un día pues que decidí No, bañarme. bañarme. Y entonces mi papá Estaba. y mi papá me exigió que me bañara y pues ese fue el problema. Pero como que hubo una lucha y porque para que el papá todavía se acuerde de ese momento. Sí, porque Es que en ese momento él me mandó a bañarme y yo no quise. Y yo dije, yo no voy a bañarme ahora, de lo que me acuerdo, ¿no? Yo no voy a bañarme ahora. Y él dice, sí te vas a bañar. Y él intentó agarrarme. Y entonces yo me zafé de su brazo y salí corriendo. Entonces él empezó a corretearme. Me agarró y me llevó a bañarme. Ese fue el gran problema. Sí, porque eso es lo que al final, yo cuando le preguntaba en la entrevista, él nos dice, realmente nosotros como papás no tenemos nada. Pero él me dijo una anécdota y dice, sí, esto, que era por el agua fría, que no sé qué, y esto, lo que acaba de explicar. Así que realmente era para reírnos un poquito con usted, realmente no era así, no era... Porque no solamente a usted, a todos los niños nos pasa eso. Pero no, hay gente adulta que todavía no se baña los sábados temprano. ¿Y por qué tú miras a Tomás? Sigue siendo. ¡Ay! Yo no te eché el agua, Tomás, no fui yo. Sigue siendo así, usted se sigue bañando temprano. Ya, eso ya quedó en mí. Si no me baño temprano me siento mal. Así que todos los días literalmente me baño tempranísimo para mis labores diarias. Eso sí fue una muy buena anécdota de parte de su papá. Yo me reía que atrás bastidor y yo no puede ser. Ahora, usted mencionaba que usted fue muy unido a su familia. Yo quiero saber un recuerdo que usted guarde así con cariño de su familia desde esa etapa de el padre Luis niño. Okay. Yo creo que las tardes siempre eran como anheladas por mí, porque en la tarde nos reuníamos, bueno, estábamos todos, mis 3 hermanas y yo,
y llegaba mi papá del trabajo y también mi mamá también llegaba a veces de trabajar y pues estábamos reunidos todos. Entonces yo anhelaba siempre como la tarde-noche, cuando caía la tarde-noche, porque estábamos todos y la pasábamos muy bien, ¿no? En familia y pues eso anhelo bastante de la vida en familia, ¿no? La vida en familia. Esas tardes cuando nos reuníamos, chisteábamos, estábamos muy contentos de que todos estuviéramos ahí y pues eso anhelo. Algo que nos preguntamos mucho para ahora que estamos hablando es su comida favorita de niño, ¿qué era lo que le gustaba más o todavía le sigue gustando? Fíjate, a mí me gustan todas las comidas, pero en especial me gustaba mucho cuando mi mamá hacía arroz con poroto y ¡Oh! No, era una comida simple. Sí, pero muy rica. Pero cuando mi mamá lo hacía, de verdad los colonenses, eso es ¿Y cuál es tu como comida ya favorita? una dominguera ya. Sí, y que tenga tajadita madura. Ajá, exacto. Y una chicha de Una qué? chicha de panela. ¡Ah! Ay, me está dando Con hambre. naranja. Uy, me está dando hambre. Producción, necesito un refrigerio. Un refrigerio, producción. Muy bonito. Sí, realmente ese momento yo creo que siempre era especial para mí y yo creo que para mis hermanas también porque se quedó grabado para siempre, ¿no? Estar ahí cuando mi papá llegaba del trabajo, mi mamá también y todas esas cosas, ¿no? Y algo importante dentro de esto que pues cuando fuimos creciendo cada uno estaba en el colegio en turnos distintos. Wow. Entonces tenía 2 hermanas que estaban en la tarde y dos que estábamos en la mañana, ¿no? Estudiando. Y entonces los de la mañana compartíamos todos los oficios, ¿no? En la mañana tenía que dejar listo todo para que nosotros llegáramos, tuviera el almuerzo. Y entonces yo, como era el mayor en la tarde, entonces yo tenía que ayudar para la cena. Entonces todos tenían responsabilidades responsabilidades dentro de la casa. Vieron jóvenes de hoy en día, eso no es que mi mamá lo hace, hasta el padre pasó por ahí, Claro. tenía que limpiar, cocinar, barrer. Sí, y Así ella ponía a que no estudiar importa. porque mi hermana que estaba conmigo era la más pequeña y así que ella estaba en un grado más bajo y entonces había que ponerla a estudiar. Yo tenía que ponerla a estudiar y después que yo la ponía a estudiar entonces yo Usted estudiaba. estudia. Bueno, Más adelante tenemos algo sobre eso. Ah, No, sí, y creo sí, que lo que dijo Darina lo voy a volver a repetir. Durante la entrevista es que para que vean jóvenes, esa va a ser la frase del día. para que vean. ¿Dónde fue su primaria, padre? ¿En qué escuela fue que...? Mi escuelita era Río Rita, ahí fue mi escuelita hasta 6º grado. Luego hice, en ese tiempo se llamaba primer ciclo, Correcto. lo hice en Benigno. Correcto. Y luego mi bachiller lo hice en el Colegio Abraham. Oh, De la ay, patria tenemos Cerebro antorcha. Santos. Por ahí tenemos algo sobre eso, algo de los estudios. ¿Qué está pasando por ahí? Cuéntanos. Sí, mire que justamente usted relacionó lo que yo le quería preguntar, usted se ha dejado, no mentira, pero sí le quería preguntar justamente algo relacionado junto a eso porque liga su infancia ya con su etapa de adolescencia y adultez, pero la adultez todavía no va a llegar, porque se nos mencionó, llegó a producción, a nuestra mesa de redacción, que usted siempre tuvo ese Un sueño. Un sueño, Tuvo sí. un sueño. No, No, pero todavía no se sueño, no se sueño. No, No el sueño. Ah, no el sueño, El ok, sueño ya. Otro sueño. ya usted verá no, cuáles no, son no, los sueños. Usted tuvo esa inclinación profesional de ser maestro. Que Pero- desde niño usted jugaba con sus primos, sus primas, a enseñarles. Pero antes de eso, Irina, creo que tenemos eso. Yo creo que esa producción ya tiene ese corte. Ya tiene por ese ahí. corte por Sí, ahí, producción. vamos a escucharlo de Vamos a boca. escucharlo de voz de quien nos Jugaba dio la siempre, información. él quería ser maestro, él siempre, nadie más era maestro sino que era él, y él era el que daba las clases, yo nada más los escuchaba hablando y eso, y que se iban para la escuela y venían, yo lo veía, digo, bueno, jugando maestro, y las primas venían a jugar con él y todo eso. Nadie más podría Ser ser maestro. maestro. Ay, Dios. ¿Por qué?
mira, Ya vamos interesante. mira, realmente a mí siempre me ha gustado la enseñanza. Me ha gustado enseñar y que los demás conozcan. Pero yo no, en ese tiempo yo no veía idóneo a más nadie para enseñar. Entonces yo tomaba como la delantera y bueno, decía, yo voy a ser el maestro, ustedes van a ser los alumnos. Y hacíamos la escuelita y yo lo ponía a estudiar. Eso. Pero espérese, ¿cómo así que usted no veía más nadie idóneo? No sabían escribir. No, de repente porque los demás eran más pequeños. Ah, Era más pequeño, entonces ya pues yo tomaba la iniciativa de enseñarle a ellos. Ok. Lo que yo sabía pues en ese momento, que no era mucho, pero yo tomaba la iniciativa y le enseñaba, vamos a la escuelita. Entonces en ese momento nació su gusto por la enseñanza, se podría Exacto. decir. Sí, por ahí nació el gusto de la enseñanza, de querer que los demás conozcan lo que yo sé de una mejor manera, ¿no? Pero el padre mencionó que eso era lo que le gustaba. Sí, sí, sí. Pero sí, realmente sí, él sí, tenía sí. un sueño que también nos Sí, contaron. Que lógicamente no vamos a decir que fue como truncado ni nada, sino porque hay situaciones, padre, en toda familia, Claro. que ahí no hay sustento para poder a veces sufragar carreras o gastos que son buenos, pero en ese momento no se podía poder lograr lo que usted decía. Exacto. Así que por ahí nos contaron. Vamos a ver si producción ya tiene listo también el videoclip para ver qué fue lo que pasó cuando... ¿Por qué? Porque realmente... Pero el sueño frustrado, el sueño... El frustrado, Ese. el Ajá, el nuestro, ese. Ya ustedes entenderán. Ahora sí, Pase video producción. ahora sí estamos... Mira, para estar rezando, ¿qué ahora mismo? Ahora bien dijeron, el padre me dijo a mí, yo no tengo miedo. No hay miedo. Solamente hay como una sensación de que ¿qué vendrá? Hermano, yo no soy nervioso, para nada. Vamos a Así que escuchar, vamos a producción, escuchar. vamos a Yo quería escuchar, ser periodista. producción. ¿Y cómo le fue con la cuenta de eso? No, porque entonces yo le dije, cuando él salió de sexto año, yo le digo, hijo, ¿y tú qué vas a hacer cuando sale de sexto año? Y dice, yo voy para la universidad. Digo, pero, dice, porque yo no voy a quedar con un bachillerato de letra, nada más así que pues de bachillerato, porque eso no me va a servir. Eso no es nada de eso. Ajá. Digo, bueno, y entonces tú dices, pero yo quiero ser periodista. Digo, pero nosotros no tenemos plata para mandarte para Panamá y viajar y pagar porque eso había que pagarlo mensual, no sé si era por cuánto tiempo, eran 3 años, pero pagando. Yo dije, nosotros no podemos eso porque no hay más. Yo no tenía Ajá. trabajo permanente. Yo trabajaba en la construcción y eso era en vez en cuando. Que había, a veces no había, a veces había. Pero le doy gracias a Dios que me llega a jubilar. Entonces yo le digo, no, mira, tú entra a la universidad aquí en Colón, coge lo que tú quieras, si quieres coger matemática, español, lo que sea, pero estudia algo y después cuando tú estudias eso, tú trabajas, pues, y entonces tú te pagas lo que tú quieres y ya tú eres lo que tú quieres. Dice él, será, pues, porque no hay más nada. Digo, sí, será. Yo quiero saber cómo usted Colega. pasó. Sí, colega. Usted pasó o sea, porque de chiquito quería ser maestro y Ajá. después saltó a querer ser periodista. O sea, ¿cómo? Es que fue una evolución. Como Fue una evolución. Pokémon. Ajá. Fue evolucionando. ¿No? Tú sabes, cuando uno va creciendo, uno va viendo ya no solamente maestro yo veía ahora, y sino yo veía pues otras oportunidades y lo que me gustaba pues. Y yo vi en ese momento, de cuando quería decidir por el periodismo, una carrera pues que me gustaba. Quería salir en televisión, quería poder dar reportajes, que la gente conociera las noticias. Entonces, me nació eso en ese momento. Pero bueno, se vio frustrado. No, pero usted a veces hace sus papeles también cuando Sí. le preguntan y demás, investiga, como le hemos dicho cariñosamente acá en Infocatólica, no el padre más chévere por eso, ¿no? O sea, porque a usted también le gusta el tema de esto de entrevistas y demás, y la verdad Exacto. que para ser en su caso un buen periodista y a la vez estudiar español tiene un gran boom, porque para también ser periodista hay que también saber hablar, leer y escribir. Y a mí también periodista, yo sobre todo,
hablar bien, ¿no? Sí, Hablar sí, bien, sí. porque si no Por hay una supuesto que elocuencia bien, entonces no puede ser. Así que ya saben, para contrataciones llamar. ¡Ah! Un día que nos quedemos sin quien entreviste, sin quien Tenemos Un reportaje. un reportaje. Y miren que nos preguntan siempre acá a todos, tanto Infocatólica como Inmaculada, siempre nos preguntan, ¿y por qué no hacen las transmisiones así del estilo Vaticano y todo lo demás? Yo digo, sería bueno la conducción de un sacerdote, porque en estos medios siempre hay un sacerdote detrás, digamos la ordenación de Freddy, siempre la explicación Porque eso es de lo que se está viviendo en el momento. de lo que Sí, se sí. está viviendo en el momento y todo el contexto, o sea, estudia español, estudioso de nuestra fe. Más adelante tenemos ahí unos videos allí que nos van a dar más de cómo ha llegado a esa evolución, como digo, evolución. Sí, entonces hay también un video de toda esa evolución y luego de ese camino de querer ser periodista y a veces no poder estudiar lo que uno quiere, Exacto. llega también, como todo joven, una primera oportunidad. Correcto. Ustedes lo pueden comentar. No, definitivamente que sí, Tomás. Pero antes de ir a esa primera oportunidad, me gustaría remarcar algo que también, no sé si ya, creo que más adelante lo van a decir, o no me acuerdo si está en los videoclip. Decía su mamá también, su papá, que usted era colegio, iglesia. Sí. Iglesia, colegio y así, que se la pasaba hasta de 8 de la mañana hasta Ah, las 8 de la noche noche. en la parroquia. Cuéntenos un poquito de experiencia, porque sé que la vida del sacerdocio suya es muy diferente, eso lo vamos a ver más adelante, pero usted sí estuvo también bien metido en los temas de la iglesia. Cuéntenos cómo fue esa juventud. Mira, todo empezó cuando ya uno sienta bastante la cabeza y empezó ya cuando en el sacramento de la confirmación, ¿no? Cuando uno hace confirmación y después ¿qué? Ahí viene el problema. ¿Y después qué hago? Ya terminó la confirmación, ya. No, entonces yo quería seguir. Entonces yo me organizo, como mi parroquia no había grupo juvenil, nada de eso. Entonces yo empiezo a organizar entre los muchachos que hemos terminado confirmación, los que querían continuar en esto. Y pues nos convertimos primero en un grupo así bien social, por decirlo, porque no había experiencia alguna, Claro. no había experiencia alguna de eso. Entonces de repente íbamos a retiro, convivencias, qué sé yo, tantas cosas que hicimos juntos, pero me siguió gustando mucho las cosas de Dios, me gustaba enseñar y vi también la oportunidad nuevamente de enseñar, entonces me convertí en catequista y por ahí continué como catequista. ¿Monaguillo fue también? No fui monaguillo. No fui monaguillo. Otro padre que entrevistamos que tampoco Que fue monaguillo. tampoco, no. Interesante. Sí, entonces fui catequista y ahí por ahí empezó todo. Me, Por la catequesis. me gusta mucho lo que usted, una pregunta que usted mismo se hizo. Después, ¿qué? Que le falta mucho a nuestros jóvenes confirmación, por no decir que todos, no todos. ¿Qué? Después de esto, ¿qué voy a seguir haciendo? Entonces, esa incógnita lo llevó también a organizarse con otros jóvenes y apoyar dentro de la parroquia. ¿A qué parroquia usted asistía por ahí? Bueno, en ese tiempo era la capilla donde yo Ok. vivía. No. La capilla donde vivía, que era una de las capillas más movidas en ese tiempo, porque pues, había un grupo considerable de jóvenes que precisamente por la dinámica que llevaban se quedaban, trabajaban con nosotros, nos ayudaban en todo, podíamos decir en todo, y pues empezamos como a andar ese tiempo, ¿no? Y pues de ahí nace la inquietud a la vida sacerdotal. ¿Y esa capilla cuál fue, padre? ¿Esa capilla cuál fue? La capilla es San Juan de Dios, en Río Rita. El Río Rita. Ya saben. Se pertenece a Sabanitas, ¿no? En ese tiempo En eso estaba- pertenecía a Virgen de Lourdes, y después ya pasó Limón. a Limón. Sí.
Oye, mire, Datos, mi padre dijo algo muy interesante de sacerdocio, Sí, que vamos a llegar por a eso- eso. por Nosotros eso tenemos decía- otras investigaciones Sí. que nos han dictado otras. Los papeles vaticanos. Los papeles vaticanos. Sí, otras, sí fue otra. Sí. Porque nos hablamos que en esa etapa nunca habían como visto como que esa Exacto. inquietud al sacerdocio, pero, Pero sí ya eso era era algo algo interno. algo interno. Ah, Eso no era externo. Ok. O sea, no es que yo le contaba a todo el mundo de que dando catequesis nació mi vocación sacerdotal, no. Eso es algo muy interno, yo lo llevaba dentro y pues un día me preguntaba hacia mí mismo, y ahora, si me gusta enseñar, me gusta dar a conocer a Jesús, ¿qué hago? Vamos a dejarlo ahí, padre. Sí, Vamos a sí, dejarlo allí porque este tema está interesante. Pero nosotros queremos compartir algo también. Ya después que usted se graduó y todo lo demás, porque en esa investigación todavía nunca se tocó el tema del sacerdocio, como dice, algo Ajá. interno propio. Había como otras ideas que usted tenía. Irina, cuéntanos un poquito qué es lo que investigamos por allá. De acuerdo con el reporte llegado a la sala de redacción, usted llegó a entrar a la universidad. Sí. Usted entró a la universidad. Exactamente, ¿qué carrera estuvo estudiando en la universidad, padre? Bien, tenía que decidirme porque tenía que buscar las opciones que podía estudiar y tomé una decisión en una carrera que no era la que me gustaba realmente en el colegio. Porque Matemáticas. si veía todas mis notas de mi materia, era la donde iba más baja. ¿Matemáticas? No, matemática no, matemática me encantaba. Fallé, tiré y fallé. Era periodista, quería ser periodista. hace Es que, poco años. exacto. Por ahí en los pasillos de las facultades se dice que a los periodistas no les gusta la matemática. No, Que no a es mí- cierto. a mí sí me gusta No es matemática. cierto, a mí también. Me gustaba mucho matemática, pero no fue matemática. Me fui por español. Chon, 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 chon. Muchos pensaron que iba a estudiar inglés Porque, guay. porque, Ajá. Guay. porque inglés me iba bien. Pero lo habla. No, o sea, en el colegio. En el colegio. Me iba muy bien. O sea, los compañeros que entraron conmigo en la universidad, cuando tú entras al primer año, están como unos estudios generales y está mezclado inglés y español juntos, están ahí. Y ya en el segundo año tú optas si vas a inglés o vas a español. Entonces mis compañeros pensaron que yo iba a inglés, pero nunca pensaron que yo iba a español. Lo que ya Irina estaba lista para hablar inglés aquí. Yeah, Sí, I was ready. por eso I la was introducción. ready. Es que ya Ya sabe sé mi con quién comunidad. Sí, cuando quiera. Dice las investigaciones, padre, que ya se decidió por estudiar español. Pero como que había también una inquietud con el tema económico, por decirlo de una u otra Exacto. forma. Y por ahí como que usted vio un letrero de algo, De dice algo, que tal mandó la cosa. mamá, Y que una dice, cosa así. que mamá, ven, llévame ese currículo allá. Cuéntenos, o producción de tenemos ese video. ese video. Háblame ese video. La En ese fuente momento ya él fidedigna. entró a trabajar en el McDonald's, porque allá en la universidad había un letrero dice que decía jóvenes en el McDonald's medio tiempo. Y entonces él llegó con eso a la casa y dije, mamá, yo trabajaba en Sabanita, en ese tiempo yo entré a trabajar en casa de familia porque él quería seguir estudiando. Entonces yo trabajaba en Sabanita y él me dice que mamá, allá en la universidad dice que me dio tiempo en Sabanita, anda, déjame un currículo ahí en el McDonald's. Digo, pero yo voy a dejarte ese currículo, pero si van a decir que yo no soy, eso es para gente joven. Eso. Dice, no, pero tú dices que eso es de tu hijo, eso no es tuyo. Digo, ah, bueno, dame acá, yo voy a dejar ese currículo. Y que llévame ese currículo, estaba como en segundo año. A lo que Dios quiera, Ajá. dice. Digo yo, y si te llaman, dije, yo voy a experimentar, dice, hay que experimentar. Digo, ah, bueno. Yo me fui, dije, me hizo el currículo y yo dije, ahora que tú vas al súper y cuando vas a dejar eso allá en el McDonald's, digo, está bien. Yo fui, llegué, buenos días y eso, aquí vengo dejando el currículo de mi hijo, dice que para decir, aquí están cogiendo gente, dice, ah, sí, está bien, démelo acá. Yo di mi número de teléfono en el trabajo donde yo estaba y en mi celular y como ese mismo día, ya estaba en tercer año yo creo, de la universidad, en tercer año sí. Ese mismo día, en la tarde antes de yo salir para la casa mía,
el teléfono sonó allá, teléfono de casa, entonces yo lo contesté y me dice, dígalo, digo yo, pues sí, buena, dice, Luis Martínez, digo yo, sí es él, pero él no está, él habla a la mamá, dice, bueno, y dígale a él que mañana a primera hora que se presente en el McDonald's, que tiene una entrevista, digo yo, sí, dice, sí, digo, está bien, yo le voy a avisar, es que él no está en casa, yo le aviso a él, dice, está bien, bueno, yo llegué a la casa y él llegó de la universidad en la noche y yo le dije, dice que te llamaron y dice que tienes que ir mañana para el McDonald's, ¿qué vas? ¿Tú vas? Dice, sí, yo voy porque yo tengo tiempo en el día y de noche yo voy para la universidad, digo, bueno, vaya pues, se fue. Y él fue para el McDonald's y lo entrevistaron y le dijeron que una vez que fuera a buscar ropa en Panamá y él fue y toda esa cosa y él vino con eso y bueno, y que voy a entrar a trabajar más a medio tiempo, yo entro a la mañana y salgo a las 3 de la tarde porque a las 5 yo tengo que ir para la universidad. Ay, ay, ay. Requisito para ser sacerdote, trabajar en el McDonald's. ¿Cómo es? Publicidad, no pagar. Padre, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Se comía el pollo. Comía el pollo frito. No, mira que sí fue una cosa así como grandiosa porque para mí en ese momento era buena porque no quería seguir dependiendo de mi papá, de lo que ellos me daban y ya pues quería tener mis propios ingresos y yo vi una oportunidad pues valiosa en ese momento para seguir estudiando y terminar la carrera, ¿no? Y más si me daban la oportunidad de poder estudiar y trabajar. Entonces lo conseguí, empecé a trabajar. Me acuerdo que en mis inicios era limpiar mesas, recoger bandejas, esas cosas, y siempre me preguntaban, ¿estoy estudiando para esto? No, yo estoy estudiando para esto, pero bueno, vamos a hacerlo bueno, ahora, ¿no? Lo necesito, yo en mis adentros decía, lo necesito ahora. Entonces ahí fue todo, y fui aprendiendo muchas cosas, ahí fui escalonando puestos. Bueno, trabajé ahí como 2 años y medio, más o menos. Wow. Y en esos 2 años y medio escaloné varios puestos, hasta llegar a ser, pues, ahí gerente. Fue gerente. Gerente de turno, sí. O sea, diría que tenemos algo aquí bien propio. Podemos preguntarle al padre ahora en adelante, padre, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Big Mac, cuarto de libra? ¿Cuál es la mejor receta? Exacto. No, ya no voy a hablar nada de ello porque ya no me pagan nada de ello. Muy bien. Por ahí tenemos también otro video, Tomás, ¿cierto? ¿No? Que ahora casualmente del McDonald's. Vamos a hablar un poquito de ese episodio también. Que de repente vean, o sea, sepamos, ¿no? Todas las cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Así que hay un video por ahí interesante sobre eso. ¿No lo tenemos ese? No se lo tenemos. Okay, pero yo les digo de qué se trata. No se preocupen, aquí resolvemos. Hubo un momento que usted vivió de terror en el McDonald's, padre. Ah, sí, fue Por ahí nos comentaron que se volvió casi como Spider-Man. No, arriba de los baños de la... Bueno, vamos para que cuente un poquito. Nos reímos ahora porque fue chistoso escucharlo, pero sí que sepan ustedes, fue muy preocupante, ¿no? Para cualquier ser humano. Sí, era como la experiencia de algo que nunca había vivido y nunca he vivido todavía. Por eso no creo que he vivido esto. Sí, fue un asalto que hubo en el restaurante y ese día yo estaba de turno porque precisamente era el turno de cierre y cierre casi como hasta la medianoche los domingos. Entonces yo estaba ahí en ese momento en que estaban asaltando, de suerte que pues yo, como le dije al inicio, yo empecé limpiando mesas y yo estaba empezando, así que estaba limpiando mi lobby. Y de repente me dicen, asalto. Y sale el muchacho que estaba adentro, sale y me llevó para el baño, nos quedamos callados allá y allá nos fueron a buscar. Todo era de terror, así como en las películas, yo nunca pensé vivirlo. Vi que llevaba un cuchillo gigante, encapuchado, nos llevan, nos tiran en el refrigerador.
yo pensaba que iba a morir porque yo digo, al final este refrigerador vamos a morir congelados, vamos a morir congelados porque... Y pues eso sí, vi un momento de terror, luego entra otro con una pistola, estaba muy nervioso y me da un golpe en la cabeza, me rompe porque empecé a botar sangre en ese momento, pero bueno, todo fue susto y gracias a Dios no pasó nada mayor. María, pero ¿cómo salieron del congelador? No me dejes la historia así, yo necesito fin. Sí, porque imagínese, Es suerte que en frito. ese momento el congelador no tenía el seguro, o sea que podías empujar desde dentro y se abría. Entonces nosotros por los orificios de abajo veíamos cuando ya se fueron y entonces salimos, en ese momento salimos. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que inició hasta que terminó el robot? Digo, no que me lo tengan cronometrado, pero algo ¿Cuál noción. fue su percepción? ¿De qué Exacto. tanto 15 tiempo? minutos, una cosa así, muy rápido. 15 minutos pasó todo eso. Sí, todo eso. Por ahí, O sea, bueno, hay una canción por ahí secular, ¿no? Este cachazo, que me sirve la sal, Sí. bautiza. Ay, no, ahí así sentí sabe. que era un cachazo. Pero eso fue algo porque usted no estaba haciendo caso o estaba Porque rebelde. estábamos, no, o sea, es que porque ya el otro nos había ido a buscar, ya nosotros habíamos venido y estábamos con todos los que estaban en ese momento trabajando en la refrigeradora y él entró así como muy nervioso, no sé qué, Ajá. y vio que nosotros estábamos de pie y entonces quería que también estuviéramos allá tirados en el suelo y entonces ahí nos agarró el trabajo, pero Yo pensaba que era, diga, tú eres el gerente, todo Ay. tuyo. no, mira, que en ese tiempo todavía no era ni gerente, no era ni gerente porque estaba apenas empezando. Empezando, oh, Estaba wow. limpiando mesas, eso. Y con todo eso se quedó. Se quedó. Sí, yo hubiera salido así. Pero es que me gustaba porque yo sentía que me sentía como bien ahí trabajando. Es como era un trabajo rápido Ok. y las cosas. Ágil, movimiento. Ajá, movimiento, todo Siempre le ha eso. gustado Sí. como estar Sí, porque hablando de eso, tomar ese movimiento, dice que también él tenía usted tenía como un trabajo también antes de eso, que cada persona pagaba como $1, algo de agua. Sí, algo así. 16 surtidor de líquido vital para Claro, los hogares. Claro, porque había un tanque de reserva cerca donde nosotros vivíamos y ese tanque de reserva había que cerrar llaves para que se llenara, para entonces que llegara a los distintos puntos, porque si no, no llenaba el agua. Ok. Entonces teníamos que, yo tenía que cerrar y abrir las llaves, cerrar y abrir las llaves, y ya por eso me ganaba un Sí, se ganaba $16, dice. Sí, porque eran 16 casas. Eran 16 casas y Ya, eso. Era bueno, Y con ese- deidad. y con ese era mi recreo de la escuela, del colegio, de muchos momentos. Pero que no se diga La que no deidad tienen- pasó al McDonald's. Fue escalonando, que no Sí, digan sí. que ay, la cosa está difícil. El padre surtidor de líquido vital, Así mismo. $16. Vale, después de esa experiencia de terror, porque es de terror, ¿cómo cambió su perspectiva de la vida? Usted de repente habrá dicho, wow, creo que vi mi vida pasar delante de mis ojos y necesito hacer cambios. Bueno, sí, llegó el momento de hacer cambios en mi vida y ya dentro, ya trabajando, estudiando, viviendo una vida normal, Normal. de un joven, Ujú. viene la inquietud. Viene la inquietud donde me cuestionaba sobre mi amor a las cosas de Dios y cómo el estudio, el trabajo me absorbían y iba como dejando a un lado a Dios y como que no le iba dando como el primer lugar. Entonces, eso me cuestionó mucho. Y ya pues llegó un punto en que yo decía, o es Dios o es las cosas del mundo. Creo que hay un video por ahí, padre, que Sí, nos va, precisamente. precisamente que nos va a hablar acerca de eso. Precisamente, Y nosotros le comentamos a su mamá y a su papá, bueno, hoy es el día que vamos a saber qué pasó. Sí, es verdad, Exacto. porque el padre dice que se cuestionaba muy a sus adentro, todo eso, porque uno en la juventud, Muy reflexivo. esa crisis de preguntarse qué voy a hacer, de qué va a ser la vida y ahora qué, y todas esas preguntas, vamos a saber si de verdad, de mentira, si nos dice
A veces no comenta. no A veces no comenta. Oye, de verdad, hoy es el día. Ya hoy es el día que han Hoy es pasado el día. veintitantos de años en esta Hoy es el experiencia. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Me Hubo tocó la puerta y me reproducción. dice, mamá, digo yo, ¿qué dice? Me tocó la puerta y me dice, mamá, digo yo, ¿qué dice? Sí, porque ya me vas a contigo. Sí, porque ya me vas a contigo. Que te quiero decir algo. Digo, que te quiero decir algo. Dice, sí. Digo, no, bueno, tú a mí entra pues y cuéstate pues aquí conmigo, que yo estoy aquí. Entra pues y cuéstate pues aquí conmigo, que yo estoy aquí. Ya se acostó. Se acostó. Ajá, se acostó. Si yo te voy a decir algo, yo no sé lo que tú vayas a pensar, o yo no sé lo que tú vayas a pensar, o tú no, ¿qué pues dime qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué pues dime qué es lo que está pasando contigo? Yo me dice, no mamá, yo llegué a Nantes, yo tuve una revelación. Y yo tuve una revelación de qué. Que tú te revelación de qué. Yo tuve una revelación y yo tengo que ir a hablar. Yo tuve una revelación eso y yo tengo que ir a hablar. Yo tengo que hablar eso con un sacerdote. Ya estaba en quinto año. Ya había terminado que ya iba a comenzar para ya había terminado que ya iba a comenzar para tenía que 22, 23 años. Tenía que 22, 23 ya era un hombre. Tenía 23 años. Ya era un hombre. Y yo le dije yo. Y yo le dije yo, ¿y qué? ¿Y por qué tú tienes que hablar con el sacerdote? ¿Y qué? ¿Y por qué tú tienes que hablar con lo que me pasó a mí? Yo tengo que contárselo a un sacerdote. No, lo que me pasó a mí yo tengo que contárselo a un sacerdote. Y eso voy hoy mismo. Digo, y tú no tienes que trabajar. Dice, sí, pero a mí no me interesa. Tú no tienes que trabajar. Yo voy a ver, pero a mí no me interesa. El sacerdote que yo voy a ver que el sacerdote me diga, el sacerdote que yo hable. Si él dice que yo tengo que entrar al seminario, mamá, yo me voy para el seminario. Si él dice que yo tengo que entrar al seminario, mamá, yo me voy para el seminario. Eso fue una revelación fuerte. Son revelaciones. Sí. Hubo revelación, no hubo revelación. Ahí en directo. Revelación que se me presentó Dios. ¿Qué fue? Nada de eso, pero fueron signos. En ese momento yo podía decir que era una revelación. Sí, pero eran signos que pues me estaban poniendo a dudar después de esto, de lo que Dios quería de mí. Entonces, eso, llegó un momento en que ya no podía aguantarme lo que llevaba dentro, que tenía que decirlo a alguien. Entonces, pues, yo vi ese momento oportuno. Sí, que fue el padre Ángel Molino, dicen, ¿no? Sí, había. La información no está errada. Joaquín Margarita. Sí, conocí al padre Ángel Molino en vida. Sí. Entonces, ya cuando hablé con él me aclaró muchas dudas, me aclaró lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, y pues después me dio la oportunidad de poder empezar propedéutico como etapa para discernir si este era mi camino. Wow. Yo creo que por eso también usted tiene una relación bastante cercana con la pastora vocacional, ¿no? Porque los chicos también llegan de repente con esa misma inquietud con la que usted llegó buscando orientación. Y usted está ahí, usted puede... Reflexión 1 de este podcast para que se lleve. Padres, coméntenos cómo usted ve todo ese proceso también, y la invitación a los jóvenes, y si usted considera también que hay ese espacio para que los jóvenes puedan sentarse, así como usted en su momento se pudo sentar con, digamos, un guía espiritual que no era como su párroco, porque usted de Río Rita, de allá de su comunidad, hasta acá, hasta Margarita, en ese entonces, o sea, tampoco es que era cercano, o sea, ¿cómo usted ve un pequeño análisis de esa perspectiva para los jóvenes que, si tienen preguntas, tengan ese espacio también dentro de la iglesia, no solo en un psicólogo, no solo con la mamá, con el papá, sino que tengan esa oportunidad? ¿Siente que la hay? Como de agradecer. Mira, lo importante cuando llegan estos casos, porque de repente hay muchos jóvenes con esta inquietud, pero no se atreven a dar el paso por miedo a lo que dirán los demás, ¿ya? Porque ese es siempre nuestro temor, que el otro va a decir de mí. Lo importante es atreverse y a veces arriesgar todo, y no importa perder, porque cuando tú arriesgas la vida por algo que vale la pena, entonces tú ves los frutos.
Y yo en ese momento, pues yo arriesgué todo lo que tenía en ese momento, porque necesitaba darme cuenta si este caminar era el que quería bien para mí. Entonces, fui capaz, pues, de, como dije, abandonarlo todo en ese momento, trabajo, estudio, todo, por darme la oportunidad de ver esta luz que me ayudaría, pues, a descubrir hacia dónde debía caminar. Hay un detalle interesante que me gustaría preguntarle. Ahí nuestro amigo Tomás siempre pregunta cómo es el santo, ¿no? En este caso, ¿hubo algún modelo de algún sacerdote que usted recuerde, que de repente una referencia o no? O simplemente nada más sentía lo que usted quería hacer algo más por la iglesia o por todo lo que pertenecemos a la iglesia y demás. No sé si pasó también ese proceso en su vida. Mira, por mi mente pasaba las situaciones que vivíamos y la necesidad, pues, de sacerdotes. Yo siempre veía eso, una necesidad de sacerdotes en mi comunidad y pues esa necesidad yo creo que me entusiasmó. Sacerdotes muy buenos que de repente me apoyaron en mis inicios, pero no fue por ellos, sino precisamente porque yo veía la necesidad. Y ante la necesidad yo decía, yo puedo ser. Atendió el llamado, por así Atendió. decirlo. Pero Tenía la hay una interrogante para vencer intriga. Miren, ¿Por qué usted no, va largo, sí? Porque usted no le interesaba lo que su papá decía. Justo, O me diría. Justo, porque ahí le dice a la mamá, no me importa lo que mi papá diga. Yo. Porque yo sabía que de repente se iba a oponer. Recuerden que soy el único hijo varón dentro de la familia y de repente él esperaba mucho más de mí, ¿no? Mucho más de mí, de repente, ¿no? Esa era mi imaginación. Y yo decirle que voy a ser sacerdote y sabiendo cómo él era, con lo estricto que era, entonces yo decía, él me va a decir que no. Así que, pues, no me va a importar si me dice que no, yo me voy de todas maneras, no me va a importar nada. Pero bueno, en la entrevista su papá manifestó que él no, al final no. Al final sí, Exacto. al final él lo aceptó Ah. y ya pues, ya bueno, si tú quieres eso, pues, dale. Pero en la medida en que iba el proceso, porque siempre al inicio es duro, Exactamente. el inicio es duro, a medida que iba el proceso, ellos como que se iban compenetrando más lo que yo iba viviendo. Entonces fueron aceptando, asimilando y hasta pues que son felices. Entró padre al Sí. seminario. El gato me está leyendo la mente. No. Vamos a tomar. Vamos a retroceder un poquito, padre. Cuando usted se cuestiona, ya entra, toma la decisión, usted renunció prácticamente al 4º año de la universidad. Tesis, nada más le O faltaba sea, nada más le faltaba un tesis. año por graduarse de profesor de español. Sí, bueno, yo decidí, yo dije no voy a concluir, voy a darme este tiempo para pensar si esto es lo que quiere Dios de mí. Entonces me di ese tiempo, me di el tiempo necesario pues para poder discernir mejor, porque a veces tantas cosas, trabajo, el estudio, como le dije, me estaban absorbiendo mucho y yo sentía que yo me estaba alejando de Dios. Yo quería que Dios me aclarara qué tenía que hacer, qué quería de mí, exacto. Entonces, ya, decidí todo. Nada más voy a contar abandonar esto, todo. que el padre nos ha dado una clase magistral de reflexión, cuestionamiento interno y sobre todo de hacerle caso al Señor. Ahora sí, Reflexión todo el video. Pero también la mamá de la entrevista dijo algo curioso, dice, y no le digan a mi compañero para dónde voy. Al inicio fue así, al inicio fue muy, no quería que todo el mundo se diera cuenta, no, porque era como algo indeciso, no sabía si iba a durar
O de repente ya me iba para mi casa. Entonces no quería ilusionar o que hablaran pues cosas que Como no. la presión que tiene cada seminarista Ajá. cuando entra. Sí, exacto. Y en ese mismo interín, en esas preguntas, ¿no hubo alguien que le dijo, los amigos, digamos, no sabían, pero en el momento, ya a última hora, no hubo nadie que le dijo, no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a dejar la universidad a los profesores? Porque si en la escuela le iba bien, tuvo una beca, Oh. o tuvo O sea, el padre también fue becado, pero que Beca. piensa No esa beca. no esa beca de ahora, una beca De concurso. suya. de concurso. De- Aclarando. Sí, pero hubo alguien que le cuestionó si iba o no iba, o casi le convence. Mira que como no le decía a todo el mundo, como te dije, no le decía a todo el mundo, nadie me cuestionaba nada. Y a lo que le decían era gente que de repente estaba en cosas de la iglesia. Y dije, ay sí, y me apoyaban. Feliz. Sí, ajá. Entonces me ayudaron y fortalecieron mi fe. No te preocupes, vamos a orar por ti para que esto sea verdad. Sabemos que no es todavía no es nada cierto que vas a ser sacerdote, pero vamos a apoyarte con esta oración. Hay una pregunta esa es la pregunta que me dejan a mí siempre hacer. Dice, el gato le va a tocar. Y no dejó a ni una chica llorando. ¡Ay, Dios mío! Alguien quedó ahí llorando. Pero el dice. padre, hacía así como que un padre. Tú sabes Vamos a hacer close-up. Lo sabe. A ver, padre. Tú sabes que cuando uno está en esa etapa siempre uno quiere experimentar para ver, de repente para quitar la idea de ser sacerdote, porque ya venía como con unos ciertos años ya con esa idea de ser sacerdote. Entonces uno experimenta y de repente empieza a gustarte a alguien, a verla de otra manera, pero realmente, como yo decía, sí era agradable estar con ella, sí me gustaba, pero yo sentía todavía un vacío. Era de su Mira la cara de entorno. Lina, toma por la cara de Lina, no quedó con El chisme, mentira. el chisme. No, eso es el chisme, padre. El evangelio de estos días, la cizaña. No, eso no es cizaña, para nada. A ver, Era la pregúntame. chica era de su entorno universitario, de su entorno eclesial. Laboral. ¡Wow! ¡Wow! Era de entorno laboral. Entendemos ahora por qué digo que nadie en el trabajo supiera. Descubrió por qué. Muy interesante, padre, la verdad. Era que de sí. entorno laboral. Que- Lo siento, chica, pero Dios fue más fuerte. Vale. Sí, dígalo. No, entorno laboral. Qué chévere. Entra al seminario. Ajá. ¿Cómo entra al seminario? ¿Hizo seminario aquí en Panamá? ¿Hizo seminario en Bolívar? Pero antes que llegue a esa pregunta, Ajá. que vamos en la misma rama, entró al propedéutico que había aquí en Colón, ¿cierto? ¿No? Sí, En ese. en ese entonces había un ¿Y problema. cómo sucedió que usted se fuera para el extranjero? Porque aquí estamos siempre acostumbrados a ver a los seminaristas aquí en Panamá. O sea, y sabe cómo fue. Sí, ahí está. Al Mira, Porque frío. ustedes van a ver dónde el padre estudió, Sí, para que cuéntenos. sepan. Miren, Charan. yo vine a hacer mi propedéutico aquí. Vine de la manera, o sea, yo nunca pensé poderme ir a estudiar al extranjero, pero yo hice mi propedéutico aquí. Yo realmente, pues, porque me mandaron a estudiar, yo estaba. Incluso cuando estaba aquí, no había seguridad alguna de que pudiera continuar, ¿no? Pero pasó el tiempo y pude continuar, ¿no? Pude continuar y pues se da la oportunidad de poderme ir al extranjero por medio de una beca, así que seguimos con las becas pero- No son las becas, no son las becas actuales. bueno. Estas son las becas. Pero cuando le comentaron eso de la beca, padre, que usted nunca dudó como que mi familia voy a estar lejos, o usted dijo, vámonos con todo. O sea, yo dije, sí, vamos, porque sentía que era mejor irse a estudiar fuera que estar aquí.
yo sentía pues en ese momento, irme a estudiar fuera, me alejo del entorno, me alejo de las personas, porque a veces como estás tan involucrado dentro de los mismos ambientes, pues, me voy, conozco otras culturas, conozco otras relaciones y eso me va a ayudar a crecer más. Yo voy a hacer una pregunta, pero usted la va a responder después, porque tiene la va a preguntar cuando fue que estudió. Solamente nos llegó por ahí unos mensajes que le dicen el Robocop. Pero vamos a dejar esta pregunta para después. Oye, hasta yo quiero saber por qué le decían Robocop. Estudio, ajá. Ajá, estudio. Usted se fue a estudiar a Ecuador. Sí, Ecuador. A Guayaquil. A Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo fue esos primeros meses de estar lejos de su familia, de estar lejos de ese entorno y sobre todo también la cultura? Porque sabemos que el panameño tiene una cultura, tiene una ideología y Ecuador es totalmente distinto. Frío. Sí, es frío. No, bueno, donde estaba era parte de la costa. Era parte de la costa. Se sentía un ambiente muy, muy propio de acá. O sea que no me fue tan difícil porque no fue en lugares altos, sino fue en lugares de la costa. Cambiar la cultura, cambiar el ritmo de estudio fue realmente chocante para mí. Fue chocante para mí, porque ver cómo ellos le metían inco al estudio y de otra manera, pues yo me veía muy atrasado. Sí. Yo me veía muy atrasado. Y lo que ellos conocían y yo desconocía, pues me tuvo que llevar a meterme, a estudiar, a comer libros, a incluso hablar latín, que yo no hablaba ni el inglés. ni el inglés. Pero sí, o sea, fue un cambio radical y eso me ayudó mucho a centrarme en el estudio como la parte más importante dentro de la formación sacerdotal, porque gracias a los estudios tú conoces mucho y eso que estudias es lo que te ayuda pues ahora dentro del ministerio, porque fue ese momento, sí. Ahí entonces usted no era el que era más apto para ser el teacher. No. Ahí ya no, ahí se me veía reducido a la nada. Llegó en esa etapa, porque ¿cuántos años fueron padres en Ecuador? Estudié 6 años. 6 años. 6 años. Y en esos 6 años, padre, usted nunca quiso tirar los guantes, usted nunca quiso hacer una carga para la diócesis o para la iglesia. Exacto. Sí. Sí, hubo un momento. Yo no sé si por ahí está ese video. No, ese no está. Ese no está, porque quiere apuntar como lo dijera. Hubo un momento donde me accidenté. En el deporte. Como el deporte favorito mío es el básquetbol, no el fútbol. Fútbol jugaba, pero realmente no era mi deporte. Mi deporte favorito era el básquetbol en el seminario. Siempre estaba en las ligas de básquetbol. Y pues hubo un momento en que pues, hubo un tropiezo y uno de mis compañeros cayó sobre mí y me fracturé el brazo. En 3 partes. O sea que me cayó con todo. No estaba gordito de comer. Era un poco más alto que yo era bien flaquito, yo me acuerdo. Era muy flaquito y así que mis huesos no soportaron el peso de él y me fracturé el brazo en 3. Entonces, en ese momento, ya pues, tuvieron que operarme, tuvieron todo allá donde estudiaba. Wow. Entonces, ya no podía ir a clases. Entonces tenían que hacerme todo porque era la mano derecha y eso pues yo siempre todo con la derecha y pues eso me ponía a meditarme y a decirme no, mejor vete a Panamá, deja esto y ve para tu casa para que tu mamá te ayude, eso. Pero al inicio de año había dicho que era una carga, dice, para la diócesis. Sí, yo me sentía como una carga. Porque no estoy estudiando, estoy enfermo aquí, acostado. Ese producto de la frustración, Sí, al final, pero mira que
que en medio de esa frustración siempre Dios te va dando como luces. Y pues a mí me dio bastantes luces a través de mis compañeros, de todas las personas que se acercaban a mí y como que me daban ánimos para seguir, para continuar, para no decaer ante lo que estaba viviendo, ¿no? Y eso como que me dio empuje, y las cosas fueron mejorando, fueron arreglando, ya empecé a usar toda la mano izquierda, ya toda la izquierda, sí, todo, hasta escribía con la izquierda, ya todo, pero sí, ese momento fue como duro en ese sentido de que mejor me voy. Pero padre, cuando dices 3 partes, que tiene hierro, tiene tornillo, porque si dice que usted es Robocop, no sé si tiene que ver algo así, ¿no? Mira, tengo una varilla. Esa información no es, la información es cierta, entonces. Tengo una varilla, doctor. No, marido. Entonces, no pasa por los escáneres. No, porque no son de ese tipo de hierro, Ay. porque si no se va a oxidar. Sí, es que nos causó tanta risa porque antes de la grabación con su papá y su mamá ya nos habían dicho algunos investigadores que teníamos, y que pregúntale eso y pregúntale por qué no juega basquetbol con los seminaristas. Bueno, porque no se han jugado. Porque yo volví a jugar nuevamente basquetbol. Después de mi operación, yo volví a jugar nuevamente basquetbol. Así que, pero ellos, los seminaristas, no se han jugado. Y por ahí dijeron que y por ahí dijeron que usted dijo que quien le pegaba, no sé qué, se le iba a quemar la mano o algo así. Se le iba a secar. Y un seminarista bien fresco fue y le pegó. Ya a dar solo se delató quién fue. Yo no vamos a dejarlo allí. No digamos No digamos nombres, no sabe. Yo estoy en shock. Hablemos de basquetbol. Base, alero, ala, pivot, escolta. Todo. NBA. Boston Celtics, Chicago Bulls, Los Ángeles. Los Ángeles, Wow. Lakers. Ahí está Tomás metiendo su preparador deportivo. Sí. Lo voy a cobrar. Vamos a cobrarle. Padre, entonces pasó el seminario, llega su ordenación diaconal. Eso fue también en Ecuador, ¿verdad? Sí. Mira que en ese momento estábamos en el momento de que el obispo lo habían nombrado para Santiago, pero él era administrador aquí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy si no te ordeno de diácono de aquí. Entonces yo dije, bueno, si te quiero dar de diácono, pues tendrás que venir a Ecuador, porque yo estoy en mi último año en Ecuador, estoy allá, y fue así. Así fue como me ordené diácono dentro del seminario, ahí con mis compañeros, y todo fue muy bonito. Porque también le di, como sé que no todos iban a poder venir a la ordenación sacerdotal, pues también le di como esa alternativa, ¿no? de poder vivir también conmigo, aunque sea el primer grado del ministerio que es el diaconado. Padre, hay un acontecimiento que también nos dijeron que le preguntáramos de un compañero que falleció. Sí, dentro del seminario, cuando estaba. En ese momento yo era encargado de enfermería, así que imagínense. Una enfermera también, vamos a anotarnos toda la lista. Era el mes de mayo, que celebramos siempre el mes de María, y ya era la finalización del mes de mayo, y había bastante movimiento ese día porque estábamos organizando, en la noche íbamos a tener una velada mariana, entonces un grupo estaba organizando la velada mariana en una gruta, y el día siguiente había el rezo del Rosario de la Aurora en la mañana. Entonces otro grupo estábamos arreglando pues la otra gruta de la Virgen para pues el Rosario de la Aurora al día siguiente. A mí me vienen a buscar del otro grupo que estaban arreglando y me dicen que alguien se siente mal. Y yo dije, bueno, ya voy para la enfermería para abrirle y recetar o ver qué es lo que tenía. Y entonces, cuando estamos allá, el muchacho me dice que no, a mí se me está durmiendo el brazo. Yo dije, ¿el brazo? ¿Se está durmiendo? Yo dije, no, entonces yo no puedo dar nada aquí. Exacto. No puedo dar nada aquí. Entonces mejor llamemos a uno de los formadores para que te lleve para el hospital. Y eso fue lo que hicimos. Con otros compañeros lo pudimos llevar y montar en el carro y se fue para
el hospital. Y en el hospital pues le dio un primer infarto que pudo mantenerse bien, pero ya al día siguiente, que era sábado, todo el mundo estaba en su apostolado, estaba haciendo su apostolado, y nos llamaron ya por la tarde que había fallecido y que nos teníamos que venir todos para el seminario porque nos íbamos a trasladar para el pueblo de él, donde lo iban a enterrar, porque el entierro era de una vez. Entonces suspendimos todo nuestro apostolado y nos fuimos para allá. Entonces fue un momento duro porque compartir con un compañero y pues saber que se fue de la vida, pues, de lo que él que estaba luchando por ser, pues es un golpe duro. Entonces fue muy triste realmente, pero bueno, así Dios lo quiso. ¡Wow! Cosas que pasan. Cosas que la gente no sabía, la otra cara del Padre Viejo se ve. Sí, tantas cosas que uno puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando uno entra al seminario entra con muchos compañeros, pero al final No no llegan, no todos Es llegan. igual como las carreras universitarias, comienzan los bastante y no todos terminan. Dímelo a mí. Y tú decías, no, dentro del seminario tú decías, pero si él se veía bien, él tenía una vida piadosa mejor que la mía, él le gustaba estudiar bastante, ¿y por qué se fue? Y entonces quedaste tú, que de repente no eres ni tan piadoso, ni te gusta tanto estudiar, y quedas tú entonces en esa relación. Pero bueno, tantas cosas que te pueden pasar. Lo ordenaron diácono en Ecuador, ¿verdad? Sí, 1 de junio del 2014. Y Carlos dice junio, casualmente también nos dijo su mamá, que ella parece que fue como en junio, julio también la fractura. Sí, por ahí. Sí, también por esa fecha. Dice junio, me acabo de Sí, era empezando el semestre. Padre, llega acá a Panamá, después de esa ordenación, estamos en la pelea de quién va a ser el nuevo obispo. Ya había. Ya cuando Cuando yo llegué, tenía- digo, José Manuel. Cuando yo llegué ya tenía meses de estar aquí. Sí. Ya tenía meses de estar aquí. Pero como era cambio de transición, no sonaba nada de que nada de eso. Y no se preocupó ni que me va a ordenar o me va a ordenar. Sí, pero no le metí mente. Sí, porque uno quedaría como que. No le metí mente porque yo dije, será cuando Dios quiera. Y sí, bueno, se quedaré diácono para permanente. Ay, Sí, así que no le metí mente. Llegué y pues me mandaron así como diácono a Coplecito. Estuve por allá como 7 meses, una cosa así, recorriendo todas esas comunidades. hablando de Coclecito, déjame buscar aquí una pregunta acerca de eso. Por aquí tenemos nuestra sala de redacción. Aquí yo estoy buscando de una vez y dice Coclecito. Me acabo de acordar, padre, de algo. Pero padre, una pregunta, así también de esas rápidas que digo, la gente preguntará. ¿Ceviche de Ecuador o ceviche de Panamá? Ay, Dios mío. A Tomás le gusta la verdadera trifulca. El de allá es muy bueno. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Se ha acabado el programa. Revela la realidad. Aquí buscando nuestras informaciones y demás, por aquí nos mandaron, dice, pregúntale al padre acerca de una procesión que se separó en dos por culpa de una culebra. Mira, estaba en una comunidad, se llama Canoa, ¿no? Y yo había ido a preparar la comunidad pues, con trigo, no sé las cosas, y cuando vamos a salir de la procesión, y la procesión pues tú sabes que por allá hay por los caminitos y esas cosas, y de repente Ricardo ya se está riendo. dice un señor, paren, una culebra. Y yo dije, una culebra, pues. Que va a ir, la mata y pum, la lanza. Continuemos. Como si nada, yo dije que estaba asustado por la culebra. Pero tuvimos que parar por la culebra. No, y eso no es nada. Tú vas a escuchar ahora la siguiente pregunta. Tomás, ¿tú has escuchado una sopa de ñeque? Una sopa de ñeque. Cuéntenos esa sopa de ñeque, padre. Esta fue una comunidad Y por ahí hay uno, hay ñeque por ahí. que se llama Ayelar. Son 6 horas de camino, ¿no? Sí, a pie, en ese entonces.
Y pues tú siempre cuando vas a estas misiones, tú comes de lo que te dan, porque tú no puedes exigir que te den hamburguesa, papas fritas, eso no existe por allá. Así que te van a dar de lo que ellos tienen. Y uno siempre va a recibir eso Con mucha alegría. con mucha alegría, aunque no le guste. ¿Ya? ¿Y sabía buena? Yo pensé de una vez, Ñeco, pues. No es una sopa de lo que estoy pensando, esto es una sopa de res. Esa sopa de res con mucho gusto, y así fue. Pero me di cuenta que era yo que daba la patita. Daba la patita, pero fue muy rica. Yo disfruté esa sopa como no tienen idea. Yo voy a tirar agua. Yo voy a tirar agua a quien fue mi fuente. Mi fuente es el que dice que comió una vez en Colón sopa de Timoteo. Ahí lo vamos a dejar. Dice mucho para el padre, dice mucho. La verdad Pero eso es agua. que esos son parte, no son parte de los que nos mandan su experiencia en Puerto Rico también como fue. Cuéntenos también esto, es muy interesante. Corre. Mira, que cuando terminé el coclecito, entonces el Señor me pidió que fuera a Portobelo empezando octubre. Empezando octubre. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que esperaba eso. Ahí yo dije, ay, bueno, vamos a vivir esta fiesta. Estoy emocionado. Qué regalo. No sabía ni a lo que iba, ¿no? Pero bueno, fue un año, cuando tú eres diácono no haces tanto, ¿no? Pero fue un año que me ayudó a adquirir pues, más experiencia, y ya cuando me ordené sacerdote, ya para el 2016, el 16 de enero del 2016, ahí me ordené sacerdote, y pues tuve la dicha de estar 5 años trabajando y conociendo muy de cerca todo sobre Puerto Rico. Bueno, ahí fue donde yo creo que usted sepa que ahí fue donde yo lo conocí, ¿no? Ahí En Puerto fue. Vela, usted y para Sí, hablando de eso, Porque yo estaba bien, ¿cómo te digo? Estaba bien escondido, nadie sabía de mí nada, porque como había estudiado fuera, Ah, había exactamente. regresado, me había mandado para la montaña, o sea, nadie O sea, aquí pudiéramos decir que era el diácono Yeyecito, que estaba en Sí. Ecuador, la cosa que todo lo que estaba afuera. El frío. pero después vine para el lodo así. Para no- Eso para que todas esas cosas. que se perdiera con su realidad, que con su Y realidad. muchas cosas interesantes. Estar por lo menos de que a las 4 de la mañana parado en el río con un foco para que te recogieran, y tenías que hacer como así que la luz del foco Ajá. para que te recogieran. Aquí estoy. Aquí estoy, y escuchar los pescados en el río en la madrugada era terrible. Y que te caiga un aguacero en el bote y tú vengas con frío, porque esto viene con la brisa. Son experiencias. Son experiencias, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué sucede el día entonces que dice Monseñor Manuel? Bueno, diácono Luis, esta es la fecha de la No, ordenación. él me dijo, escoge la fecha. Oh. Él me dijo, escoge la fecha. Y habían 2 fechas posibles. Había antes del 16 y el 16, porque después del 16 ya venían 40. Y entonces yo dije, bueno, tiene que ser antes de Cuaresma, mejor, porque si no tengo que esperar hasta Pascua, y ya yo llevo año y tanto, ya casi voy para 2 años de ser diácono. Entonces vamos a coger el 16. Entonces fue el 16 de enero, pues. Y no tiene ningún motivo de santo específico ese No, día. Porque precisamente no, esa es una porque- pregunta que hacen Tomás. Porque era un tiempo ordinario, era tiempo ordinario. O sea, que pasa Navidad, tiempo ordinario de una vez, entonces fue en ese tiempo ordinario. Así que no hubo ni un santo así de la devoción, por eso la hice ese día, ¿no? Ok. Padre, si usted pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo, su ministerio, algo de lo que sucedió que lo llevó a ser sacerdote? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Estas respuestas siempre uno la da, ¿no? Y yo creo que uno no cambiaría nada. Es más, lo quisiera volver a experimentar para hacerlo mejor. Oh. Lo volvería a experimentar para hacerlo mejor, y lo llevaría pues, a
a otro nivel. ¡Oh! A otro nivel. A otro nivel. Yo no sé si producción tiene por ahí ya listo unas palabritas bien interesantes que dejó el papá de nuestro presbítero. No sé si hay una pregunta de Instagram. Sí, por aquí tenemos, Ah, por aquí ok, tenemos vamos una, con esa pregunta tenemos de una pregunta Instagram. de Instagram. Así, esas así, cachimbonas que preguntan por ahí. Ay, Dios. Vamos a cambiar aquí, que estoy en mi cuenta personal. Vamos a la cuenta acá, de Infocatólica por acá. Y por acá preguntan. Son cuñas, son cuñas. Sí, son cuñas. Uña no paga. Publicidad. Publicidad no paga. Oiga, mira, por aquí tenemos una FS Fajardo 15. Peor o mejor anécdota que ha tenido con los monaguillos. Ah, mira. Pero ese que preguntó Lo está es de su pensando. parroquia, así que ya sabemos que eso de ahí es arcoíris. Sí. Es que he vivido bastante con ellos, realmente. He vivido bastante con ellos. Desde cuando están aprendiendo hasta que ya saben. Así como peor, podría ser un día que alguien estaba con un incensario y se le salió el incensario. O alguien estaba sonando la campana y se le salieron los pernos de la campana y que no hizo sonando nada. No agarró al mismo monaguillo comiéndose la hostia antes de consagrar ni el vino ni nada de esas cosas. Carlos, tú hacías No, eso. hay que travesura. Tú hacías esa. Yo me comía la que estaba Tú partida. hacías eso, Mira, había un padre en catedral en esa época que era monaguillo hace muchos años, como 20 siglos atrás, que él decía que las formas que no estaban perfectas las sacaran de... Ah, Y yo me hice y una te la comíamos comías. nosotros, sí. Otra pregunta por aquí dice, la hermana Araceli.2662, ¿qué lo motivó a decidir sí a su llamado? Bueno, ¿qué me motivó? Lo que dije al inicio, primero cuando era catequista, yo necesitaba enseñar, y ya pues, por ahí eso me quedó y fue la opción pues, que tomé para poder vivir más de cerca lo que es esto. Dice Natividad Chávez, nomás le mandó corazoncito, padre, por corazoncito, saludos, le mandó ahí. Hablando también acerca de eso de lo de la sopa de ñeque, también nos dicen que a usted le gusta mucho la cocina. Ah, sí, claro. Usted es chef, dice. Pero cuando tengo tiempo, casi muy poco, pero yo cocino. Yo no voy a tener que hacer un podcast entonces de que Cocinando con el padre. ¡Ah! Viene la punta Y ahí. que se evidenció porque justamente cuando estuvimos en lo de Río Diego, el padre estaba Sí, en la estaba cocina. bien. Y no comiendo, no comiendo. No, entonces ahí Tomás tenemos que llevarle todos los ingredientes al padre para que te haga entonces el ceviche para ver si te gusta Me gusta la idea. Bueno, también tenemos que recordar que el padre tiene dos parroquias, Santa María de Belén y San Vicente de Paúl, ¿no? Padre, cuéntanos, ¿cómo les va? Hay preguntas que yo voy a hacer que a ellos no les gusta hacer. Ya a ¿Cómo ellos no les va? les gusta. Sí, a tomar, Oye, sí, a tomar y a Vidal. Eso es Y que no sabe decir que no sabe decir que Ah, sí, que no sabe decir que no. Sí, no sé decir que no. Ajá, usted me dice. Ajá, que no sabe decir que no. Mira, si una es un dolor de cabeza, o sea que son Hay que repetirlo y poner en pantalla. dos dolores de cabeza, dos dolores de cabeza porque llevar en orden, porque como yo soy muy ordenado, llevar dos cosas en orden, pues cuesta. Y más cuando llegas y está todo en desorden. Eso sí es verdad. Entonces te cuesta, pero se logra, se puede, bien organizado, bien estructurados los tiempos, las situaciones, ¿no? O sea que no choque nada con nada y puedas vivirlo de esa ¿Y manera. cómo usted equilibra eso, su vida de presbítero, con su otra vida? Eso no es muy integral. Esa intriga ahí. Su vida de maestro, porque tenemos que recordar que el padre también imparte clases de profesor. Sí llegó. Yo tengo una anécdota. Yo tengo una anécdota de eso, de esa pregunta. El año pasado, recuerdo muy bien, ya se estaba acabando los estudios, yo estaba ahí, detenido ahí en la escalera con el padre. Dice, el padre, no, ya el otro año no voy a ser más profesor. Estoy cansado, padre, Ese era un agotamiento. No sabe el agotamiento que vives todos los días. Pero yo no voy a este año ser profesor, no, padre. Pero ya baja el nivel.
Bajamos nivel, bajamos nivel porque Es agotador. es agotador estar todos los días en el colegio, Claro. venir y todavía atender cosas de la parroquia, y son 2 parroquias, entonces era atender cosas Dos por dobles. uno. No solamente 2 Tres por parroquias, uno. ahora también otros datos que tenemos, capellán del hospital padre. Sí. Ah, también. Sí, como dice Monseñor, tú tienes más puestos que un bus. Eso, y sobre todo, digamos, el peso de llevar lo que es los seminaristas, o sea, Sí, el sí, la sí. pastoral La pastoral vocacional. vocacional. Para yo creo que ya también está cansado de ahí, esos seminaristas se portan mal. Y encima No, fíjate que estar ahí siempre me motiva, me motiva porque me acuerda mucho a mí estar en el seminario y ayudarlos a crecer y a que puedan conocer su vida y hacia dónde quiere Dios dirigirla, es lo que me motiva muchas veces. Si yo tuviera que quitar muchas cosas, muchos cargos, sí, quitaría mucho, hasta de ser párroco incluso, pero me quedaría con la pastoral vocacional. Padre, pandemia, por ahí mismo también usted la pasó la pandemia aquí en la casa, que nos cuente, dice, yo no sé, a lo dijeron, pregúntale para que les cuente cómo le fue, dice. Yo, ¿qué Oye, a mí me será? encanta la gente que sabe cosas. Y no- Cuando uno y hace no- las investigaciones pasa que estas Yo cosas. te pregunten una Wow. también. Esa es una también que nos cuente su momento más feliz en el ministerio, o su momento Por que supuesto. más le gusta y de esos momentos que usted recuerda más difíciles. Creo que en la formación lo del compañero seminarista fue Sí. difícil, pero fuera de ya Siendo sacerdote. siendo sacerdote, 2 parroquias. Mira que me tocó algo difícil y no tiene que ver precisamente ni con la parroquia ni con la pastoral vocacional, sino con el hospital. Y me hace acuerdo porque era domingo y los domingos yo siempre estoy cargado de las Eucaristías, ¿no? Entonces una señora llega a buscarme a Arcoiris, no me encuentra, me empieza a escribir, a llamar, pero yo como no contesto los domingos porque estoy tan ocupado que es cuando llega el tiempo de descanso, que ya es como 2 de la tarde, 3, 4 por ahí, yo veo el mensaje y la señora tomó fotos que estuvo ahí, que estuvo buscándome porque su hijo estaba grave en el hospital y que lo fuera a ver para que le diera la unción, no sé qué. Y yo dije, bueno, voy a la última misa, que era como a las 5:30, y saliendo de esa misa yo voy al hospital. Cuando yo llegué al hospital, o sea, ya yo voy porque ella me dijo que era un cuidado intensivo y yo subo a cuidado intensivo, ese es el hospital viejo, y ella estaba afuera como con una hija, ¿no? O sea, algo así que era una hija, y estaba ahí llorando, y yo paso directo, yo ni sabía quién era, y yo iba a abrir la puerta y ella me dice, padre, llegó tarde, y yo quedé, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? Y yo dije, usted es la que me estaba llamando para que yo viniera a ver a su hijo, que sí, era yo. Y entonces la señora estaba desconsolada y yo, ¿ahora qué hago? Yo siento que esa fue una parte fuerte que me tocó vivir y que yo no sabía qué hacer, porque yo no estaba preparado para eso, no estaba preparado en ese momento para vivir eso, y eso me marcó mucho de eso, ¿no? Pero yo pues lo que hice fue estar ahí con ella, no me fui de una vez, estuve con ella tratando de consolar y de dar mis mejores palabras de parte de Dios, pero o sea, quedas como desarmado totalmente, Sí, por supuesto. no tienes nada que decir, no puedes decir yo soy culpable, no sé, Es como, me hace acordar también al tema este de Lázaro, ¿no? Cuando llegó Jesús después ya del fallecimiento, ¿no? sí, después ya yo entré con ella a ver el cuerpo de su hijo, ya, ahí estuve con ella, luego ellos no eran de aquí, de Colombia, eran, no sé, de Panamá creo, y yo, bueno,
sabía qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? No sé, me voy, no sé. Entonces ella me dijo que no quería tomar un café conmigo hasta que llegan mis familiares, los familiares y eso. Y que vamos, tranquila. O sea, me fui con ella ese domingo a la noche a tomar el café, a estar con ella, y ella conversaba de su hijo, todas esas cosas. Era como estar ahí, pues. Exacto. Estar ahí. No pude llegar a tiempo, sí, pero bueno. Aquí suple siempre, la iglesia es sabia en esto y suple siempre el deseo de querer, el deseo de querer. Entonces, yo le explicaba un poco eso a ella, el deseo de que usted quería que yo viniera, pero no pude llegar a tiempo, no implica de que no le haya dado la unción. Entonces, ese deseo pues lleva a que se pueda cumplir. Yo tengo uno de los cuentos, de tantos cuentos que tengo, algo parecido así. No un cuento parecido así, sino que había un amigo sacerdote, en esa época estaba en catedral, ¿no? Y pasó una señora y me dice, hola padre. Hay padres, como ustedes conocen tanta gente, no se van a acordar a todo el mundo, ¿no? Claro. Y el padre se enseña como que, ¿quién es? Pero él sigue saludándola, ¿no? Y hay una pregunta que dice, que siempre los padres hacemos, ¿y su mamá cómo está? Dice el padre, pues usted la enterró el año pasado. Algo parecido como eso, ¿no? Como que, ¿y qué digo ahora que me diga la pata? Sí, es como también cuando estás en un lugar público, en un almacén, en el supermercado, y te saluda alguien, hola padre, ¿cómo está? Y tú, muy bien, pero no sabes de dónde viene. Yo no los culpo, si los maestros no se aprenden, los maestros que rotan, no se aprenden todos los nombres y los rostros de sus estudiantes, ahora un párroco. Correcto. Tantas parroquias, comunidades, capillas que ustedes visitan, tantos rostros al día. Sí. Ricardo le preguntaba acerca de la pandemia. Padre, para ir terminando también, ¿qué significa para usted ser sacerdote? Y si pudiera volver atrás, ¿volvería a decir sí al Señor? Bueno, para mí ser sacerdote no es un privilegio, no. Ser sacerdote es entrar en contacto con las personas, el servicio que das, así dárnoslo generosamente sin esperar nada a cambio. Y pues aceptarlo de esa manera, en ese sentido en que hacemos pues la voluntad de Dios. Y ser sacerdote para mí es salvar almas, que las almas se salven siempre y cuando yo cante la santidad que el Señor quiere. Pero por ahí hay una pregunta, ya por ahí aterrizando, dice que a usted le gustan las alturas, dice que en Ecuador pasó algo. Cuéntenos. No. Era un paseo y fuimos a la Virgen del Panecillo, si quieren pueden buscarla por La ahí. Virgen del Panecillo. Del Panecillo, Esa eso queda en Quito. Pero ¿de Panecillo de un término de un pueblo o de pan? No, así se llama la Virgen. La Virgen ok. del Panecillo es una estructura que está en una montaña y aparte está bien alta. Entonces mis compañeros no sabían que yo sufría de vértigo. Entonces ellos me invitan a subir. Ajá. Y tú puedes subir hasta la parte de arriba. Ella con una producción para Entonces subí con ellos, pero era como un caracol, pues tú subías dentro de las paredes, tú no veías nada hacia afuera. Llegué arriba y íbamos tomando la foto y no sé qué, y tomaba la foto. Y después los que estaban abajo, yo lo veía diminutos y yo miré. Y lo malo mío fue que miré. Y entonces cuando miré, ya. Se desmayó. No. A mí me da por reírme. Ok. Y yo moría de la risa y yo no podía parar de reír. Y mi compañero dije, ¿qué te pasa? Que no sé qué, ¿cuál es el motivo de risa? No sé qué. Yo no aguantaba la risa, tú sabes que uno le da un dolor en el estómago. Entonces ya me tiré al piso porque ya no aguantaba la risa y ya no podía moverme. Entonces lo que hicieron mis compañeros fue que se dieron cuenta que pues tenía vértigo en ese momento y lo que hicieron fue jalarme porque no podía caminar. el padre dirá, o me río
o me morí, ¿no? O sea, fue así. o sea que el tema de feria, de que las estrellas, esas cosas, Nada de eso. Nada. Ya Wow. no me tengo Mira que que quitar este- las cosas altas. Mira que este año que tuvimos la oportunidad de ir a la feria de Azuero, pues acompañar a los seminaristas que están allá y vamos para la feria. Y entonces sí sucedió algo que no me gustó, pero bueno. ¿Para qué sucedió? No, insistieron en montarme en un aparato mecánico de estos. ¿Lo hicieron adredes o ellos no sabían? No sé si sabían o no sabían, pero, Ustedes serán los siguientes en este podcast. pero montamos y bueno, sentía que me moría. Sentía que me moría, no abrí los ojos, no me veía nada. Ellos son malos porque entonces ellos sabían que usted sufre de vértigo. Seguramente. Bueno, padre, vamos a concluir entonces con la pregunta que le hice del cómo le fue en la pandemia ya acá en la casa cural y ya vamos a tener el video final. Ok, mira que fue una etapa donde hubo muchos cambios. Porque tenía que ver cómo continuaba con la labor pues, de seguir buscando pues, chicos para el discernimiento vocacional. Que fue dura, pero nosotros la seguimos trabajando. Aunque sea de uno en uno, trabajamos, me acuerdo, trabajamos de uno en uno y pues fue una etapa bonita porque también pude convivir mucho con los chicos, conocerlos mejor y pues crear una nueva iniciativa para lo que sería luego lo que hoy llevamos en pastoral vocacional. Y entonces sí fue un momento de hacer como un alto, ver qué es lo que estamos haciendo bien para continuarlo, pero también darnos la oportunidad de hacer cosas nuevas para poder hacer que llegáramos a otros, ¿no? A otros. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? La pastoral vocacional que busca pues jóvenes con esta inquietud a la vida sacerdotal se ha mantenido pues firme y hemos visto su progreso a través de los años que lleva el ministerio. Bueno, muy bien, la verdad que no sé, ha sido muy enriquecedor. Sí, para nosotros que estamos aquí grabando este podcast para ustedes ahora que va a salir este próximo viernes 24, todo lo que hemos escuchado, fíjense todo lo que ustedes verán. Así que por ahí tenemos un pequeño video, ¿cierto, director? Un video ahí Bastante 4K. emotivo, interesante para el padre que usted pueda escucharlo sobre todo. Y yo creo que se le va a agüitar un poquito los ojos. A mi hijo yo lo felicito y siga para adelante, que Dios sabe cómo hacer las cosas y que no eche para atrás, que Dios lo ayude y la Virgen María que también le ponga su manto y lo ayude, que siga para adelante. Nosotros estamos con él y lo queremos mucho. Que le doy gracias a Dios y a la Virgen porque Él cogió ese camino y lo hemos apoyado hasta donde podemos, hasta donde he podido. Y ahora ya Él está ya echando para adelante solo. Así que muchas felicidades y que siga adelante y que Dios y la Virgen lo acompañen en su camino de sacerdote y que siempre yo oro por él y por todos los sacerdotes y que lo queremos, que nunca piense que no lo queremos, sino que sí lo queremos. Que él nunca yo oraba que él fuera sacerdote. Yo siempre oraba para que él fuera un joven que se considera una muchacha muy buena, porque yo lo veía a él muy sencillo, muy así, humilde. Así fue que digo yo, si hay tantas, ¿cómo serán las mujeres hoy en día? ¿Cómo ir a pasar mi hijo? Que consigue una muchacha que lo quisiera y eso era lo que yo le pedía a mi Dios. Pero mi Dios le dio otras cosas más buenas, que fue la madre de la iglesia. Así que con eso y que aquí esté su casa cuando él siempre quiera venir. Tiene casa allá y casa acá. Y casa en todos lados. Pero nada, me causó tanta curiosidad de la mamá. No, yo estaba esperanzado que se me casara, que no sé cuánto, pero el Señor me dio otra mejor cosa. Así que se fregó la de McDonald's.
Muchas gracias, Padre, sobre todo por haber aceptado la invitación, el reto de estar aquí en este banquillo y sobre todo abrirse a todas esas personas que no conocían esta cara del Padre Luis. Claro. Oye, sí, porque nadie me había preguntado estas cosas. Nadie me había Invitaría a preguntado. otro sacerdote. Ay, nomina a su sacerdote nomina aquí o a su a- religiosa, Usted puede dele. nominar, aquí usted tendrá que entrevistarnos. A quien Ay, usted Dios. quiera. Me parece Teófilo, Padre. No, mire. Lo diré en secreto. Ok, listo. Después de agarrar, vamos a nominar. Bueno, Padre, unas últimas palabras generales de todo lo que hemos conversado, de los que ahora van a conocer un poco de su historia y demás, ¿no? Y aprovechen las cámaras de la diócesis de Colocuna y en este podcast de los tres laicos. Y Así que todas las cámaras son suyas. Miren, no, felicitarlo primero que todo por este programa que llevan. Pues es necesario a veces conocer e involucrarse más en la vida de los sacerdotes, ¿no? Conocer que no somos una especie de otro mundo, sino somos de aquí, hemos vivido muy cercanos a una familia, hemos tenido pues nuestra vida como cualquier persona normal, y no es que somos anormales tampoco, Exactamente. sino que pues desde todo lo que uno vive, pues va marcando la experiencia y va señalando hacia dónde debes ir. Y va a depender mucho de la familia, ¿no? El enfoque que le den pues, para seguir creciendo como debe ser. Y pues animar sobre todo a aquellos también que se preguntan si la vida sacerdotal es frustrante o muy cansona, que se den cuenta que no es así, que todo pues tiene su momento y que puedan vivirlo pues con ese momento, ¿no? Que también la vida de un sacerdote es alegre, es dinámica y tiene muchas maravillas, ¿no? Muchas maravillas que hacen reflexionar que la vida es bella. Y también pues a los jóvenes que de repente están interesados en tener este contacto con Dios a través de su inquietud vocacional, pues que se atrevan. Dios lo da todo, Dios lo da todo por ti para que te atrevas y puedas confiar mucho más en Él. Así que ánimo, busca de lo que Dios siempre quiere para ti y que sea eso el reflejo de lo que haces, porque a través de tus obras es que el Señor te va a conocer. Amén. Bellas y bellas palabras, la verdad, del Padre Luis, pues que ha aceptado nuestro reto en el banquillo del acusado. Y cumplido. Pasó. Y ya se enterarán quién va a ser el próximo. El cuarto, porque ya tenemos tercer invitado. Sí, pues tenemos que ser invitado. Así que, pues bueno, no sé si Delina quiere ya concluir entonces este podcast. Bye. See you in the next episode. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Saludos desde acá de Ultratumba.